y a todas. El día de hoy tenemos el grato placer de contar con dos profesionales en ciencias de la educación. Ellas son Janet Vidaurre y Eva Cachi, amigas también de la Universidad Mayor de San Simón, colegas que han estado trabajando durante mucho tiempo en lo que es el currículum, sobre todo en la educación universitaria. Eva Ofelia Cachi Cutter tiene un diplomado en docencia en educación superior, también en cultura, lengua y educación en los Andes y en la Amazonía con el PROIBANDES. También es tesista de la maestría en educación superior. Ha sido facilitadora de refuerzos escolares, auxiliar de docencia. Ha sido asesora externa de los procesos de transformación curricular en el Departamento de Desarrollo Curricular de la Universidad Mayor de San Simón. Ha sido técnico y profesional aún a la fecha del Departamento de Desarrollo. Ha sido docente también de la universidad en los cursos propedéuticos, en la materia de introducción a ciencias de la educación. También ha estado como docente en un diplomado en educación superior, basado en competencias, y tiene muchas publicaciones. Entre las más sobresalientes, la Guía de Seguridad Ciudadana para la Prefectura, también orientaciones para la reestructuración académica institucional y transformación curricular en la universidad, guía del estudiante, modelo educativo de la UMS, guías de conformación del equipo de gestión, diagnósticos de carreras y programas. Bueno, ella realmente, al igual que Janet Vidaurre, tiene mucha experiencia en currículo universitario. Janet Vidaurre Montaño tiene como formación también licenciada en Ciencias de la Educación, también tiene una docencia en un diplomado en docencia universitaria y ha hecho muchos cursos cortos, seminarios, talleres. Ella también tiene una experiencia académica y una producción intelectual similar a la de Eva Cachi. Son colegas en realidad de la Dirección de Planificación Académica de la Universidad Mayor de San Simón. Hay varios trabajos que también Janet tiene, diagnósticos sobre metodologías de enseñanza-aprendizaje sobre todo, y hay muchos materiales que han sido publicados por ella, ¿no? Al mismo tiempo, la guía del estudiante, el modelo educativo de la universidad, al ser colegas, han estado trabajando juntos en la elaboración de todos estos documentos, y es por eso que se las invita, el día de hoy en conjunto. Tenemos dos profesionales de alta valía en este espacio, que ha sido en realidad un espacio creado desde el Departamento Técnico Pedagógico para contribuir en los procesos del reajuste curricular de la carrera de Ciencias de la Educación. Como parte del equipo técnico, les doy la bienvenida. Muchas gracias a ambas por estar presentes. Les cedo la palabra, muy agradecida por compartir este momento con nosotros. Muchas gracias. Buenas tardes a todos los presentes no puedo decir, pero los conectados sí. Bueno, agradecerte, Eliana, sobre todo a ti por la invitación que nos has realizado para participar en este ciclo de conversatorio. Mi nombre es Janet Vidaurre. Ya, como decía Eliana, nosotros ya trabajamos hace aproximadamente 14 años en el Departamento de Desarrollo Curricular, apoyando sobre todo procesos de innovación curricular en las distintas unidades académicas de la universidad. La presentación que vamos a hacer en esta tarde tiene dos partes, ¿no? La primera estaría enfocada a dar las orientaciones o los requisitos para elaborar ya sea proyectos de creación de carreras, propiamente los diseños curriculares, y los rediseños curriculares, ¿no? Para aquellas carreras que requieren ser mejoradas, innovadas. Tenemos ya un conjunto de guías que se han ido construyendo para este fin. Y por otro lado, la segunda parte tendría ya que ver con la presentación de Evita, que está enfocada sobre todo a un manual o a procesos de ajustes parciales al plan de estudios propiamente, ¿no? Comentarles también que estas guías, bueno, están disponibles en el Departamento de Desarrollo Curricular para aquellas personas, sobre todo, que están trabajando en este ámbito, ¿no? Son guías sumamente prácticas que nos van a orientar
sobre todo qué requisitos, qué normativa requerimos para elaborar o emprender ya estos procesos de cambio. Bueno, entonces empezamos la presentación. Les decía que en este pequeño tiempo vamos a ir explicando sobre todo cuáles son los requisitos, los lineamientos que tenemos que tener en cuenta al momento de elaborar nuestros ajustes parciales en un plan de estudios o emprender, en su caso, rediseños curriculares. Estos cambios, sobre todo, que están, digamos, enfocados en el currículum, tienen la finalidad de innovar, de mejorar y responder de manera pertinente a las problemáticas específicas de cada unidad académica. Estos cambios van a ser extraídos del contexto y van a estar en respuesta al avance científico-tecnológico de las disciplinas, ¿no? Generalmente la necesidad de cambio tiene que hacerla presente la carrera, ¿no? La carrera que quiere rediseñar su currículum. Tenemos también distinguido dos procesos, ¿no? Uno que va enfocado a lo que es el rediseño curricular y el otro, les decía anteriormente, a los ajustes parciales a un plan de estudios. En el caso del rediseño curricular, las modificaciones que vamos a tener en cuenta o donde va a afectar, digamos, en el currículum, son la fundamentación de la carrera o programa, es decir, en esta parte se va a hacer énfasis cuando se quiera rediseñar una carrera o un programa. Después también va a afectar al objeto de estudio del programa, al perfil profesional, al modelo pedagógico didáctico, a la estructura curricular, incluido el plan de estudios, ¿no? Y las formas de administración y gestión de una carrera. A diferencia de los ajustes parciales que les comentaba hace un momento, esas tienen que ver generalmente a los cambios que va a sufrir el plan de estudios, ¿no? Nosotros manejamos un porcentaje de cambio que es el 30%. Cuando no supera este 30%, estaríamos hablando de ajustes que tienen que ver solamente en el plan de estudios. Y también tienen, obviamente, la finalidad de mejorar y responder de manera pertinente, ¿no? A todas aquellas problemáticas que la carrera requiere, y también están en base al avance científico y tecnológico de las disciplinas. El tipo de ajustes que se van a tratar en este caso son la creación de una unidad de formación o de una materia, la supresión, su fusión, su cambio de nivel, la modificación de prerequisitos y en el caso de aquellas carreras que tengan un menú o una oferta de materias selectivas, se va a ir trabajando con la deshabilitación y habilitación de las materias, ¿no? Esto lo va a explicar de manera más detallada Evita. Bueno, al momento ya de hacer una comparación, por ejemplo, cuando queremos diseñar una carrera, tenemos que tener en cuenta que el contenido que tiene un diseño y un rediseño curricular son similares, si se dan cuenta acá en el gráfico. Lo único que estaríamos diferenciando para aquellos procesos de rediseño curricular sería el diagnóstico, ¿no? Este diagnóstico que nos va a permitir ver de cerca cómo está funcionando nuestra carrera. Entonces, en el caso de un diseño, tenemos que tener en cuenta que vamos a trabajar la fundamentación, el perfil académico profesional, el modelo pedagógico didáctico, la estructura y organización curricular, la gestión de la propuesta formativa y vamos a ir viendo las factibilidades que más adelante vamos a explicar. Por el contrario, el rediseño curricular también tiene el contenido similar, les decía, pero vamos a hacer énfasis también en un diagnóstico, ¿no? Este diagnóstico en realidad nos va a permitir conocer cuál es la situación de la carrera y qué es lo que debemos mejorar para poder responder de manera pertinente, ya sea al contexto y al mismo avance científico, ¿no? Que son las líneas más o menos que nos demarcan un proceso de renovación o rediseño curricular. Bueno, a partir de aquello, nosotros, como les habíamos indicado, hemos elaborado unas guías que nos permiten un poco orientar estos procesos, ¿no? Yo lo que voy a hacer ahora es presentarles el contenido de manera más sintética posible por el tiempo. Sin embargo, aquellas personas que estén interesadas en conocer el documento en detalle pueden
pedirlo o pueden solicitarlo al Departamento de Desarrollo Curricular. Acá nosotros proponemos que para estos procesos de renovación curricular, sobre todo, proponemos que se arme, ¿no?, un equipo de gestión curricular. Es decir, aquellas unidades académicas que decidan realizar la renovación curricular deberán conformar un equipo de gestión curricular, ¿no? Y esto es importante porque este es el inicio para dar cuenta de que este documento o de que esta elaboración va a tener su consecuencia y su resultado. Generalmente este equipo de gestión está conformado por autoridades, ¿no?, de la universidad, quienes son los que van a poder avalar también este equipo, ¿no? Ahora bien, este equipo también es de carácter académico-administrativo y tiene que estar reconocido por la comunidad universitaria, eso es importante, ¿no?, para darle validez sobre todo el trabajo que se vaya desarrollando durante este proceso. Asimismo, este equipo va a estar también relacionado con distintas instancias que van a permitir su funcionamiento ya una vez que el proyecto esté aprobado, ¿no? Por ejemplo, estamos hablando de la Dirección de Planificación Académica, de la Dirección Administrativa de la universidad, ¿no? Dependiendo a qué tipo de cambios vamos a realizar, vamos a tener los nexos con las distintas direcciones de la universidad. Es importante también que en este equipo de gestión marquemos funciones, ¿no? Las funciones, sobre todo, que van a desarrollar, van a ser, por ejemplo, elaborar un plan de acción, ¿no? Ese plan de acción obviamente tiene que estar marcando responsables, actividades, tiempos, para poder ordenar, digamos, el tipo de trabajo que se va a realizar. Este equipo también tiene la función de gestionar el proceso y hacer una especie de sensibilización y capacitación a docentes y estudiantes que van a ser partícipes de este proceso de renovación. También tiene la función de poder recoger algunos aportes de diversas instancias, ¿no? Por ejemplo, de colegios de profesionales, empleadores, sectores sociales, tal vez, ¿no? Dependiendo ya cuál es el tipo de cambio que se va a querer proyectar, ¿no? El equipo de gestión también va a tener que revisar algunos documentos, algunas experiencias previas, que obviamente van a ser de utilidad para armar ya el proyecto. También tiene por función el de socializar, ¿no?, a toda la comunidad educativa los avances del proyecto curricular. Esto es importante marcarlo porque la verdad es que mucho se ha iniciado en muchas carreras, muchos procesos se han iniciado, pero lamentablemente no tenían el aval en su momento y han sido proyectos que lamentablemente no han llegado a resultados satisfactorios, ¿no? Precisamente porque no ha habido una socialización por parte de este equipo y lo que se ha hecho más bien es tener algunas dificultades o tropezar algunas dificultades con los mismos docentes, con una parte también de los estudiantes que no conocían el proyecto o el proyecto de renovación curricular. Bueno, por otra parte, el equipo de gestión también va a ser el encargado de poder hacer aprobar el documento, ¿no?, de poder gestionar su aprobación, sobre todo en las instancias universitarias. Bueno, por otra parte, la conformación del equipo de gestión necesita tener la legitimización, que eso es súper importante, ¿no? A través de sus consejos de carrera se debe presentar la lista de la gente que va a estar conformando este equipo para que tenga aval, sobre todo ya en el momento de aprobación del proyecto de gestión. Generalmente nosotros podemos hacer una recomendación, en este caso, los equipos de gestión que han ido trabajando a lo largo de los procesos de renovación han sido, por ejemplo, docentes que han estado con 3 o más años de antigüedad, ¿no?, que son los que, digamos, han podido desarrollar experiencias, sobre todo en este caso, docentes tal vez miembros del consejo de carrera, estudiantes que hayan sido elegidos por méritos o aquellos estudiantes que también son parte del consejo de carrera, ¿no? Esto es un poco estratégico también a la hora de hacer aprobar el proyecto, ¿no?, porque ellos tienen un poco la posibilidad de poder socializar con
la cantidad de estudiantes que tenemos en la carrera. Y lo mismo pasa cuando marcamos docentes que también tienen, digamos, la posibilidad de poder socializar este tipo de proyectos. Por otra parte, es importante también destacar de que cuando se arma este equipo de gestión, muchas veces el equipo necesita la capacitación en este tipo de temáticas, ¿no? Temáticas que tienen que ver con el currículum, sobre todo. Entonces, en la parte de capacitación, la Dirección de Planificación Académica tiene, ¿no?, marcado, por ejemplo, ciclo de talleres, sobre todo enfocados a aquellas personas que están conformando equipos de gestión, ¿no? Por ejemplo, en temáticas de perfil profesional, en temáticas de tal vez incluso de competencias, ¿no? O alguna normativa que, digamos, no se está manejando de manera adecuada o no se tiene actualizada la normativa. Entonces, este equipo de gestión recurre a la Dirección de Planificación Académica para que pueda ser capacitado. En cuanto a la planificación del trabajo del equipo, esta planificación tiene que ver sobre todo con una organización interna del equipo, ¿no? Y ahí es donde les decía, por ejemplo, que es importante nombrar un coordinador o un secretario que vaya a ser parte de este equipo, que va a tener la función de canalizar sobre todo propuestas, ya sea internas o externas, ¿no? También van a poner las fechas, van a poner los responsables y sobre todo el trabajo más arduo que tiene este equipo es realmente de la elaboración del proyecto en sí, ¿no? Para que una vez que tenga ya, digamos, aprobado, entre a un proceso de validación, que también esto es importante, ¿no? El proceso de validación también nosotros sugerimos que vaya a ser con docentes, ¿no?, que tengan bastante en el área disciplinar sobre todo, ¿no? Ellos van a validar que este proyecto esté con todas las normativas, de todo lo innovador que puede tener la carrera, y aparte de eso va a ser de que siga un seguimiento académico, ¿no? Una vez que el documento esté aprobado, va a haber una etapa de seguimiento, sobre todo para ver cómo está funcionando este proyecto. En el caso de la validación, tal vez vale la pena hacer un poquito más de detalle. Es importante mencionar que este proyecto va a pasar por varias instancias, ¿no? Una vez que esté elaborado, este proyecto va a pasar al Honorable Consejo de Carrera para poder ser discutido, tal vez complementado, ¿no? Y una vez que esté aprobado, se va a refrendar en el Honorable Consejo Facultativo. Con estas dos resoluciones, el proyecto va a ser enviado a la Dirección de Planificación Académica para que a través del Departamento de Desarrollo Curricular se pueda evaluar el proyecto en sí, ¿no? Cuando el proyecto ya tenga, digamos, todos los elementos que les voy a ir mencionando más adelante, departamento, nosotros realizamos un informe o un acuerdo técnico, que es un documento legal que permite dar la viabilidad para ser aprobado en comité académico, ¿no? El comité académico es una instancia de la universidad que vela por toda la parte académica, ¿no? Los proyectos que van a ser tocados de las distintas unidades académicas en la parte académica, es esta instancia la que pone, digamos, la aprobación. Y posteriormente, una vez contando con la aprobación del comité académico, pasa a ser refrendado al Honorable Consejo Universitario, y ahí estaríamos ya prácticamente con un proyecto aprobado y listo para su ejecución, ¿no? Una vez que tenemos la resolución del Consejo Facultativo, esta ya puede ser enviado a las instancias ya de seguimiento y evaluación para que pueda poner en marcha los cambios o modificaciones que ha sufrido el diseño curricular de una carrera, ¿no? Y ya para posterior, lo que tenemos es una presentación a nivel nacional, ¿no?, que es ya en la reunión académica nacional, se llevan los proyectos que han sido ya creados o renovados, y es en una reunión académica nacional que se hace una revisión básicamente de todo el proyecto, ¿no?, de la fundamentación, el perfil, la estructura curricular, la normativa vigente, para que en una conferencia sea refrendada y el programa, o en su caso el programa de rediseño o diseño, sea, digamos, aprobado a nivel nacional. Por otro lado, les comentaba hace rato que el diagnóstico es el punto específico para poder ver cómo nuestra carrera está funcionando. Este diagnóstico nos va a permitir mirar
hacia adentro, ¿no? Varios puntos que tienen que ser analizados para ver qué es lo que realmente queremos cambiar en nuestra carrera o qué es lo que vamos a requerir de poder innovar, ¿no? O mejorar. Entonces, no es propiamente un documento, digamos, extenso, porque a veces sucede de que perdemos mucho tiempo en la parte del diagnóstico y no pasamos a la etapa que ya tenemos que trabajar, que es ya el rediseño curricular, ¿no? Entonces, para eso, esta guía, ¿no? Que tenemos como documento, les permite ir viendo, por ejemplo, qué es lo que debemos analizar en cada aspecto. Por ejemplo, debemos analizar nuestro perfil profesional, cuáles son nuestros propósitos de un perfil profesional actual, cómo está funcionando nuestra estructura curricular, cómo tenemos la estructura, si es por ciclos, si es por áreas, si es por asignaturas, cómo están funcionando, digamos, las relaciones verticales y horizontales entre las carreras, si el contenido de nuestras materias están siendo obsoletas, ¿no? Requieren de alguna modificación a lo mejor, cómo está nuestro proceso de enseñanza y aprendizaje, cómo se están dando las prácticas, qué tipo de metodología se está utilizando, cómo está la investigación e interacción dentro de nuestra carrera. Y es importante también ver y analizar cómo es la gestión de la carrera, ¿no? Por ejemplo, el régimen de admisión, cuánta matrícula está generando esta carrera, cuáles son los índices de titulación, si tenemos tal vez programado proyectos de seguimiento a titulados, ¿no? Que nos va a permitir un poco también regular algunas cosas de diseño, cómo se han ido admitiendo a los docentes, si hay algún seguimiento, sesión, cómo está funcionando nuestra infraestructura y equipamiento dentro de nuestra universidad. Y a partir de todos estos análisis o de todos estos puntos, podemos realizar, ¿no? Un análisis de necesidades. Este análisis de necesidades lo que va a permitir es elaborar nuestra fundamentación, que viene, digamos, como otro punto. En el caso de la fundamentación, es importante que veamos sobre todo el análisis del contexto. ¿Qué nos demarca el análisis del contexto? ¿Cuáles son las problemáticas que se abordan desde la profesión? Y aquí hacemos una revisión, por ejemplo, de aquellas problemáticas que están surgiendo y que con el tiempo ha dejado, digamos, de incluirse en nuestro diseño curricular, ¿no? Nuevas leyes, a lo mejor, nuevas normativas, nuevas prácticas, un nuevo rol del mismo profesional en las prácticas. Entonces es importante sacar, digamos, y hacer el análisis de este punto. La fundamentación también tiene que ver con un análisis en el objeto de estudio. Generalmente el objeto de estudio, en muchos casos de rediseño curricular, son modificados, ¿no? Porque ya que el mismo análisis que nos va a demarcar va a hacer que nuestro objeto vaya cambiando, ¿no? Es importante destacar eso, que generalmente muchas de las carreras que han emprendido procesos de renovación han hecho un análisis súper bueno, ¿no? Han sacado normativas que no estaban dentro de su diseño curricular, pero también este tipo de fundamentación no ha hecho que cambie el objeto de estudio, ¿no? Que también podría pasar, ¿no? Pero lo recomendable es también hacer un análisis súper exhaustivo de que realmente si nuestro objeto de estudio está bien planteado o enmarcado en lo que queremos. Por otro lado, la fundamentación epistemológica va a hacer que podamos revisar toda la parte de las teorías, métodos científicos que van a hacer que nuestra disciplina vaya requiriendo de las mejoras. Por otro lado, es importante también destacar que el perfil profesional tiene que estar planteado de manera que dé una identidad al profesional, ¿no? Se puedan marcar áreas de desarrollo profesional, se puedan marcar también nodos problematizadores para que podamos ya enunciar competencias en caso de que el diseño quiera tomar ese enfoque. Es importante también que una vez que esté validado esto, podamos nosotros ya plantear nuestro perfil. Otro aspecto importante de este diseño es el modelo pedagógico didáctico, ¿no? Bajo qué pedagogía va a estar subyacente nuestro rediseño curricular, cuáles van a ser los roles del docente y del estudiante con esta nueva mejora, qué metodologías de enseñanza y aprendizaje se van a ir replanteando y qué tipo de formación y evaluación van a ser replanteadas también.
El tema de la estructura curricular, que ya sería, ¿no?, el corazón de un diseño curricular. Acá más o menos vemos el tema de la organización curricular, cómo está organizando nuestra carrera, ¿no?, por áreas, por ciclos, qué es lo que queríamos mejorar dentro de nuestra malla curricular, dentro de nuestros planes de estudios, nuestras cargas horarias. Y posteriormente vemos toda la parte que es la gestión y factibilidad de una propuesta formativa, ¿no?, que tiene que ver con el régimen estudiantil y su normativa vigente, el régimen docente. De la misma forma tiene que rescatar la normativa que tiene la universidad, las modalidades de ingreso y de egreso, bueno, en este caso de titulación, el régimen de cursadas, si son anuales, si son semestrales, un seguimiento y evaluación curricular que debe tener, digamos, esta parte como proyección para el futuro. Y también es importante demarcar acá la factibilidad técnica, económica y financiera y sobre todo legal, ¿no?, de estos proyectos para que puedan ser aprobados, como les decía, en distintas instancias. Por otro lado, también vemos el tema de la estructura orgánica, perdón, ¿no?, y ahí es donde vemos de dónde la carrera depende, a dónde podemos mejorar, ¿no?, como estructura. Y bueno, en realidad es eso cuando vemos el proyecto de diseño y rediseño curricular. La segunda parte, Vita les va a explicar, o no sé si entre medio, Liana, hacemos una serie de preguntas. Claro que sí. Voy a abrir el micrófono a las personas que quieran comentar o hacer algún tipo de pregunta. ¿Nadie se anima? Hola, primero agradecer a Janet por toda la información que nos ha brindado. Y bueno, yo tenía entendido que un poco la temática del conversatorio era el rol del profesional en educación en este proceso de rediseño, de formación, etcétera, cosa que todavía no he oído. No sé si en la segunda parte lo tocará la otra compañera, la otra colega. Sin embargo, quisiera hacer un comentario previo, porque creo yo que el rol, por si acaso me presento, yo debo ser soy la primera promoción de la carrera, entonces, y he hecho el primer cambio de currículum en la carrera a lo que, bueno, actual que tenemos, de los talleres, de créditos a talleres. Imagínense de qué tiempo hablamos. Por eso, Janet, muchas gracias por la información. Gracias, Eliana, por permitirme participar en este conversatorio. Pero primero un comentario sobre lo que creo es el rol de nosotros en este proceso que nos ha comentado Janet. Yo creo que jugamos un papel muy importante, porque como estudiosos de educación, yo estoy volviendo a la universidad de mucho tiempo. Yo he trabajado básicamente en planificación, en proyectos de desarrollo regional, rural, etcétera. Por eso, gracias por la información. Pero te presento a ti un poco como propuesta para que lo comentes también, y tengo una pregunta al final. Yo creo que el rol nuestro en cualquier proceso de rediseño, de cambio curricular, básicamente debería ser el de cuestionadores en primer lugar. Deberíamos ser los primeros en cuestionar la validez o no validez de cualquier malla curricular en cualquier carrera donde estemos. Tengo un amigo, un compañero, ha trabajado durante más de 10 años en la formación de la carrera de enfermería y se ha involucrado, ha hecho el diseño, ha trabajado con las profesionales, con los profesionales, ha hecho todo el proceso que ha indicado Janet. Y es un trabajo, pero yo creo que ese es un poco viendo la experiencia en nuestro rol. Primero, cuestionadores, bueno, él no sé si participó en esa parte. Después, en la parte del diagnóstico, ¿no? Para cualquier cosa es importante tener la parte del diagnóstico. Y creo que ahí jugamos un rol importante, pero no se olviden que estamos cambiando el currículum de una carrera, o sea, la parte didáctica, técnica, que debería ser nuestro campo básicamente de acción. Entonces, yo creo que este es nuestro segundo rol. Gestionadores, segundo, activadores, diría yo, para este cambio, organizadores en el equipo que tú planteabas, ¿no? En necesidad de un equipo que normalmente es multidisciplinario, de acuerdo a la carrera, pero debería haber siempre un cientista de la educación, un profesional en cualquier carrera. Por ejemplo, deberíamos estar en ciencia, en tecnología, en enfermería, en agronomía, en cualquier cambio curricular de cualquier carrera. Y deberíamos, de acuerdo a nuestras capacidades, jugar un rol de líderes, yo creo, porque cualquier cambio curricular al interior de la universidad, no sé si necesariamente
por orden jerárquico, pero creo que deberíamos sentirnos líderes de estos cambios, porque se supone que nosotros somos estudiosos de la educación. Hemos estudiado varias materias didácticas, tenemos experiencia y podemos proporcionar estos elementos que son nuestras técnicas. Así como el médico puede hacer cirugía, el científico de educación debería proporcionar estas propuestas técnicas, didácticas para cualquier cambio curricular. Bueno, ese es un poco el panorama que yo tengo de nuestro rol que debemos jugar en cualquier proceso de cambio y diseño curricular. Y quería hacerte una pregunta, Janet. ¿Dónde entra un poco, no sé si en el diagnóstico o en la parte de factibilidad, dónde hay un estudio del mercado, de los profesionales que necesitamos formar? Porque es un problema no solamente en nuestra universidad, sino en la educación boliviana. Seguimos produciendo profesionales y no tenemos mercado, no hay después dónde se trabaje. ¿Dónde hay alguna parte en este proceso que tú nos has comentado, nos has compartido, donde entre esto? Porque yo te cuento que en las privadas sí hay una parte de esto que me parece también muy importante. Muchas gracias. Y perdón si me he alargado mucho. Bueno, es súper esencial un análisis de la práctica social de la función. Eso lo trabajamos en la fundamentación de un programa, ¿no? Obviamente ahí tenemos que rescatar las prácticas funcionales, las prácticas emergentes, decadentes. Ahí hacemos un análisis de cómo está yendo el mercado, sobre todo en la demanda social. No podríamos trabajar sin eso, ¿no? Es un insumo súper valioso para ver cómo estamos formando, ¿no? Qué requerimos complementar, qué prácticas nuevas necesitamos incorporar a nuestra carrera. Por otra parte, sí, Evita lo va a explicar, ¿no? Nosotros hemos hecho un nexo, sobre todo en la experiencia que hemos ido manejando, en las funciones de nuestro rol como profesional, ¿no? Pero de todas formas, te menciono de que allá dentro de la oficina lo que nosotros hacemos como profesionales de ciencias de la educación es asesorar todos estos proyectos, asesorar en la parte metodológica, en la parte normativa, para que se pueda lograr ya tener un documento final, ¿no? Sobre todo hay casos súper específicos de cada carrera, entonces ahí sí cumplimos un rol súper importante, ¿no? Porque somos los que evaluamos los proyectos y es verdad, tenemos que tener los conocimientos y herramientas de bastantes disciplinas, ¿no? Para poder, digamos, hacer y guiar de manera más pertinente a las distintas carreras que están, digamos, de todas las áreas. Bueno, Lianita, empezamos con Evita. Muy bien, buenas tardes a todos. Como decía Jan, es realmente un placer poder participar en el conversatorio. La segunda parte ya es mucho más puntual respecto a los procesos de ajuste parcial. Entonces, a lo largo de estos 13, casi ya 17 años que trabajamos en la universidad, hemos identificado cosas muy puntuales que suceden en todos los procesos de ajuste parcial cuando estamos haciendo alguna innovación pequeña dentro del plan de estudios. Y esto es distinto porque obviamente entendemos que cuando hay rediseño y hay diseño curricular, es decir, estos procesos son grandes y son complejos, entonces requieren un proceso más analítico, de revisión de varias fuentes, un proceso investigativo. Pero cuando hablamos de un ajuste parcial, básicamente estamos haciendo una innovación pequeña, específica al plan de estudios. Si no trabajamos, no modificamos el perfil, no modificamos la estructura curricular, entonces es bien puntual. Como les decía, reitero, en el largo de este tiempo nosotros hemos identificado estas tipificaciones que nosotros trabajamos en todas las áreas, sea el área de salud o sea el área de educación. Entonces, a continuación les voy a ir presentando las seis tipificaciones que nosotros trabajamos. La primera tipificación es la que se hace referencia a la creación de una nueva asignatura. Básicamente, cuando hablamos de esta tipificación, estamos diciendo que en el plan de estudios se va a crear una nueva unidad de formación. En muchos casos, la mayoría de estas modificaciones requiere, digamos, es de una A por una B, es decir, estamos cambiando la denominación o estamos cambiando el contenido de una materia que para nosotros parece que requiere una intervención desde otra perspectiva, entonces se hace esta tipificación que es una por otra. Entonces, por ejemplo, estoy suprimiendo teoría y estoy creando teoría educativa, entonces es un poco más específico, esto según también las particularidades de las carreras. Lo que sí es importante acá es el tema de definir la pertinencia de la materia, porque no se crea de la noche a la mañana solamente por una voluntad así particular, sino es que requiere una fundamentación precisa respecto a cuál va a ser la pertinencia, por qué se está haciendo la creación y se va a relacionar un poco con el tema del perfil profesional. Para muchas carreras es bien difícil hacer un proceso de rediseño e innovación
completo. Entonces, a veces este punto, esta tipificación es la que un poco ayuda a dinamizar la currícula, porque en algunas carreras que son bien rígidas, por ejemplo, en enfermería en algún momento dijeron, bueno, nosotros necesitamos una materia que nos dé una orientación un poco más práctica, entonces hicieron la creación de la parte práctica de las materias como materia en el área de enfermería. Entonces, cada uno va innovando. Por si acaso, para hacer esta tipificación, nosotros tenemos algunos criterios que el primero y muy general es que si la carrera ya tiene una carga horaria excedente, entonces esta tipificación o este caso no aplicaría. Hablamos de carreras que tengan más de 7,000 horas, es imposible hacer una creación de una nueva asignatura. Otro marco restrictivo es el tema del presupuesto, porque lamentablemente con el tema presupuestario es mucho nuestra soga para muchas unidades, porque todos quisiéramos crear, dinamizar, hacer materias más pertinentes al perfil, a la dinámica de la carrera, pero el problema radica en el tema de que es muy difícil, casi complejo, si no hay un presupuesto que sustente la creación, no puede continuarse. Entonces, ahí un poco, aunque bastante cargado, pero se explica un poco todos los requisitos que son técnicos y que igual se los vamos a dejar en la presentación para que identifiquen un poco con mayor precisión. Podemos pasar a la siguiente tipificación. Esta segunda tipificación también se relaciona con la anterior porque a veces en la estructura de los planes tenemos que suprimir una materia y crear otra, como les vamos a presentar a continuación. Hemos identificado que existen 3 situaciones para este caso de supresión de asignaturas. El primero es supresión con creación y con convalidación. Eso significa que para este primer caso yo suprimo una materia A, creo una materia B en el lugar de la que es suprimido y esto por los contenidos, porque es muy similar en la denominación o se ha incorporado un contenido nuevo, esta va a implicar una convalidación para los estudiantes, para este primer caso. El segundo caso es una supresión con creación de una unidad de formación, pero sin convalidación. Eso quiere decir que los contenidos de esta nueva materia en el segundo caso son completamente distintos. Pueden ser de un 80, de un 70%, totalmente diferentes a la materia a la que se ha suprimido. El tercer caso es la situación de una supresión de una unidad de formación y que no hay convalidación para el estudiante. Por tanto, se pierde esta carga horaria que a la hora de la verdad es uno de los casos que casi muy por debajo se presenta porque en la mayoría siempre hace supresión con creación porque tenemos que garantizar que el estudiante pueda no quedar perjudicado con el proceso de ajuste parcial. Podemos pasar a la tercera tipificación, fusión de 2 unidades de formación. Básicamente esto es cuando hacemos una combinación de contenidos, los especialistas que hacen la revisión de todo el proceso identifican que se requiere hacer una fusión de contenidos. Entonces, hemos identificado también 2 subtipificaciones. La primera es la fusión de 2 contenidos que dan como resultado que una de las materias se mantenga, ¿ya? Hay casos, más que todo en tecnología, por ejemplo, yo llevo cálculo 1 y cálculo 2, entonces son contenidos que pueden conjugarse en un solo y decido crear, qué sé yo, cálculo para ingeniería. Entonces, es mucho más preciso. En el otro caso es cuando yo fusiono A y B, pero creo una C. Es decir, se han fusionado los 2 contenidos de las 2 materias, pero no se mantiene la denominación de ninguna de ellas y se crea una nueva asignatura. Entonces, acá también entra un tema de convalidación para el estudiante, porque obviamente no podríamos permitir que el estudiante pierda la materia. Entonces, básicamente se tiene que garantizar que se va o convalidar o permitir una compensación. Ahora también trabajamos con el tema de las compensaciones cuando hay cosas que realmente tenemos que sustentar para el tema de los estudiantes. Podemos pasar a la siguiente tipificación. Este es el de modificación de prerequisitos y este es el que se hace más cotidianamente y casi siempre todas las gestiones. Hay carreras que identifican que, por ejemplo, los prerequisitos de mi materia son abundantes o han perdido su particularidad, digamos que son demasiado planes que han sido rígidos durante mucho tiempo, entonces ven en esta tipificación una forma de actualizar y permitir que haya una fluidez en el recorrido de los estudiantes. Entonces, esta es una tipificación que ayuda también para promover que el estudiante no se quede. Después, la siguiente tipificación es el tema del cambio de nivel de asignaturas. Este también es bastante
bastante cotidiano. Muchas unidades identifican a veces que las materias en un momento del diseño se pensaron para un nivel X y con el paso y el transcurrir de los años o del tiempo de aplicación del plan de estudios identifican, no, esta materia debería estar en otro nivel, entonces realizan esta tipificación. Cuando hay cambio de nivel, también hay modificación de prerequisitos y también una revisión horizontal y vertical un poco de la secuencia de los contenidos programáticos en las materias. La última presentación, que es el último caso, es de deshabilitación y habilitación de materias selectivas. Esto particularmente, en planes donde hay menú de optativas. Muchas carreras optan por este tipo de ajuste parcial porque ellos ya tienen en el momento del diseño un menú de materias optativas o electivas. Entonces dicen, bueno, este va a ser mi menú y yo voy rotando constantemente. Por lo menos en la mayoría de los casos se realiza esta deshabilitación o habilitación de electivas en los planes de tecnología, que son los que se maneja con mayor cotidianidad. Por ejemplo, en sistemas tienen 18 materias selectivas y ellos van rotando cada 2 años ese menú. En algunos casos es de las materias que ya están definidas en el diseño y en otros casos son materias que yo deshabilito y otras nuevas por habilitar. Pero esto es en especial para el caso de tecnología, sociología. Y bueno, la pena no sé si vamos a poder ver el flujograma, que es la última parte. Sí, lamentablemente creo que no vamos a poder ver el flujograma. Eso sería, Elianita. Solo para un poco finalizar, ahí está, se ve, pero pixeleado, pero se ve. Básicamente el flujograma que comprende que todo trámite inicia en la carrera y coincido con el colega que preguntó al principio, es verdad, a nosotros nos facilitaría mucho que hubiese un licenciado en ciencias de la educación en cada facultad, por lo menos como asesor técnico, como facilitador, como mediador, pero es bien compleja la universidad, entonces lamentablemente no contamos con esa posibilidad, pero en las unidades con las que hemos tenido a alguien de la carrera que pueda coadyuvar en el proceso se ha llevado así a las 1000 por hora, porque te facilita mucho. El rol del licenciado en ciencias de la educación en el ámbito universitario es fundamental. Es decir, nosotros desde el área investigativa, pese a que nosotros nos hemos formado, Jan y yo, en el plan todavía de la reforma educativa, entonces es un plan que tenía sus pros y sus contras como todo, pero que realmente era bien programático y bien definido para un área. Entonces el área que nos hemos especializado, Jane y yo, por la dinámica, por el tema del trabajo, y realmente es un trabajo bien especializado, es en el área curricular, del diseño curricular. Entonces yo personalmente percibo que es así. Si bien debería ser lo ideal, lamentablemente esto no es así. Entonces cuando tienes un licenciado en ciencias de la educación, tienes a alguien que es un agente de cambio, que puede canalizar, mediar a veces las situaciones que son muy particulares de la dinámica de cada carrera o programa. Pero ojo, es la carrera, es el programa el que define cómo iniciar el proceso. Es su equipo de conformación el que hace y encara todo el proceso. Ellos definen una propuesta, se aprueba en el Consejo de Carrera y Consejo Facultativo, como mencionó Jane, y envían a la DPA. La Dirección de Planificación Académica recibe la documentación del rediseño, del diseño, del ajuste parcial y pasa al Departamento de Desarrollo Curricular. El Departamento de Desarrollo Curricular, desde toda su competencia, hace una evaluación técnica, pedagógica, de toda la propuesta, y si es procedente se emite el informe técnico o el acuerdo técnico que pasa a comité, y si no fuese procedente porque tuviese alguna observación, va directamente de nuevo a la carrera para complementar con todas las observaciones que se requieran o que nosotros hayamos emitido. Después de tener ya el informe de aprobación o el acuerdo o el informe técnico en este caso, va a comité, en comité hay una aprobación formal, va a consejo universitario y es esta instancia la que avala la modificación, así sea pequeña, como un ajuste de una modificación de prerequisitos, o así sea la creación de un nuevo plan de estudios. Entonces, sí o sí, la última instancia dentro de nuestra normativa universitaria es el Consejo Universitario para que se aplique. Entonces, ese básicamente es el flujograma. Lamento que no se pueda ver, lamentablemente así es, la tecnología nos falla cuando más la requerimos, pero bueno, entonces, eso sería, Elianita. Bien, muchas gracias a ambas.
Pero bueno, aquí entramos ahora sí en diálogo en realidad, ¿no? Porque ustedes son parte, como decían y mencionaban, parte de la carrera de Ciencias de la Educación y se han especializado en este ámbito del diseño curricular. ¿Cuáles fueron los mayores desafíos que ustedes tuvieron al iniciar esta carrera que se ha centrado en el diseño, en la revisión, en el análisis curricular? Janet tal vez, o Eva, o Evita, cualquiera de las dos, nos podrían ir respondiendo y a partir de esta pregunta se abre nuevamente el micrófono para poder compartir y conversar entre todos. Jane podría empezar y yo te daría una percepción pequeñísima, porque creo que es valiosa las miradas de ambas, porque es interesante, es muy profunda tu pregunta. Janet. Bueno, de todas formas, ¿no? Tal vez comentarles que es bastante placentero tener un equipo de trabajo y poder estar trabajando ahorita como licenciada en Ciencias de la Educación en tu rubro. Eso es lo más valioso para mí, porque de repente tenemos ahorita gente que está formada en educación y que lamentablemente porque no hay espacio laboral están cumpliendo roles muy diferentes. Entonces, nosotros siempre le ponemos un plus y un agradecimiento bárbaro a la universidad porque nos está permitiendo desempeñarnos como profesionales, ¿no? Y poder aportar desde nuestra área. Si bien a un principio lo que nos ha costado es el tema de, sobre todo la epistemología, que hasta ahora es un tema, digamos, que necesita de mucha lectura, mucho análisis, ¿no? La parte filosófica, sobre todo, poder entender la fundamentación que manejan distintas disciplinas, tener que conocer un poco del área de medicina, del área de, qué sé yo, de ingeniería, ver, por ejemplo, los perfiles que tiene cada profesional, ¿no? A manera de comentario, a veces trabajar con arquitectos nos hace el trabajo mucho más metódico, a diferencia del trabajo que tenemos que hacerlo con personas de nuestra área, sobre todo, ¿no? Que somos personas que generalmente le damos bastante análisis, como dicen ellos, bastante lata, ¿no? Y que, bueno, pero permiten buenos resultados también, ¿no? En cambio, en la parte tecnológica, por ejemplo, tú les dices trabajar el área de, o definir tu objeto de estudio y no saben qué es un objeto de estudio, ¿no? Trabajar la parte de fundamentación epistemológica, ¿qué es eso, no? O sea, ¿con qué se come eso? ¿Con qué se hace eso, no? Entonces, es la parte donde más nos ha costado, digamos, poder explicarnos o poder entender también qué aspectos se trabajan esencialmente en esta parte, ¿no? Y Evita, tal vez tú para complementar. Sí, realmente pensamos similar, Jane, porque pienso que es un privilegio de pocos es tener el espacio de poder trabajar en el área que te has formado. El área curricular es parte de nuestra formación, ha sido parte del perfil con el que nosotros estudiamos, pero el plus también ha sido aprender un poco al principio difícil, ¿no? Como todos, porque hay cosas que como en toda disciplina, la cosa ideal es una, pero la cosa real, la pauta real, cuando ya vas a la dinámica de la práctica profesional había sido otra, pero han sido años de ir trabajando, conociendo la dinámica, sabiendo un poco cómo piensan las profesiones, porque hay perfiles comunes por profesiones, como dice Jane, trabajar con el arquitecto es bien práctico, dinámico, porque son bien metódicos en el proceso. Trabajar con otras áreas, he trabajado con agronomía, es otro proceso, y cada perfil profesional tiene su valía, su riqueza, su plus aparte, ¿no? Pero es un privilegio siempre, Eliana. Creo que aquí estamos entrando entonces a procesos de transdisciplinariedad, porque obviamente tenemos que conocer esos objetos de estudio que están lejanos, digamos, a nuestra formación. ¿Esto cómo ha influenciado, digamos, en su trabajo profesional también, Eva? Sí, verdad. Bueno, en el caso de nosotros, cuando nos llega una propuesta nos obliga a revisar e investigar mucho. Nosotros, ¿qué hacemos? En la mayoría de los casos vamos revisando un poco según la situación y también un poco la facilidad del tema de las propuestas. Es más fácil hacer la parte de los ajustes, es mucho más concreto y es más sencillo. Pero cuando ya hablamos de diseños de nuevas carreras, de nuevos programas, ahí sí que lo que dices es valioso, es decir, es así, es transdisciplinar, porque nos obliga a estudiar una disciplina, nos tenemos que entender qué quiere hacer el ingeniero energético, qué es el ingeniero energético. Entonces empezamos a revisar documentalmente y nos obliga a estudiar
estudiar 2, 3 veces, revisar planes, un poco identificar en qué trabaja y todo, pese a que los documentos tengan una parte ya de fundamentación, estudio de mercado profesional, aún así tenemos que ir identificando cosas que bueno, la dinámica del trabajo nos obliga. Entonces, muchas veces cuando hay alguna cosa que, digamos, igual está medio compleja o no se comprende del todo, no es muy explícito en el documento. Trabajamos con el que ha propuesto el proyecto y él es el mediador también que nos permite tener los puntos claros, identificar, y si él no lo tenía identificado, ya con nuestra colaboración y con el asesoramiento del departamento, precisa, ya dice, ah, sí, entonces este había sido el objeto de estudio de la profesión, estas son las áreas de formación del profesor. Entonces, es un trabajo de ida y vuelta, es un diálogo continuo. Bien, abrimos el micrófono, entonces animarles a participar y hacer una conversa con Janet y Evita. Si no, yo voy a seguir tomando la palabra, que tengo muchas preguntas. Ruth. Muchas gracias, Eliana, gracias a las compañeras Janet, Eva, que nos están aclarando lo que implica, ¿no?, hacer un diseño y un ajuste curricular. De hecho, comparto con lo que estaban planteando, lo que estaban indicando, que el tema del diseño curricular es muy complejo, ¿no? Hacer los ajustes, hacer un nuevo diseño, porque implica responder a necesidades, implica responder a demandas, implica tomar en cuenta la normativa, implica ver estos marcos teóricos y bueno, ver también la filosofía. Muy complejo, y por eso entiendo también que hay muchos pasos en la universidad. Yo trabajo en el programa de licenciatura en educación intercultural bilingüe hace 20 años, y pues para nosotros en este equipo ha sido trabajar de manera interdisciplinaria, pero también haciendo algunos ajustes, varios ajustes internamente, porque tenemos por un lado la ventaja, aunque eso no ha sido una ventaja, de trabajar de manera, digamos, autónoma o autogestionada, lo cual ha sido por mucho tiempo una ventaja. En los últimos años eso se ha convertido más en no en una ventaja, no en un problema, pero de todas formas, lo que yo quiero preguntar es, nosotros, por ejemplo, pese por temor, porque sabemos que estos ajustes, estos diseños son burocráticos, a veces no hemos oficializado algunos ajustes, los hacemos internamente, cambios de contenidos y esto, ¿no? O sea, lo que quiero saber ahora, justo vamos tratando de empezar un ajuste o un nuevo diseño también, porque tenemos varias perspectivas. ¿Cuánto tiempo demora, o sea, toda esta etapa, por la experiencia que ustedes tienen, ¿no?, en programas, bueno, me imagino en programas de 5 años, en este caso es un programa de 2 años y medio, o sea, más o menos cuánto tiempo dura hacer un ajuste, cuánto tiempo dura hacer un rediseño y un nuevo diseño, desde que se empieza con la aprobación del consejo hasta que se llega a la aprobación del consejo universitario. Quisiera hacer esa pregunta. Gracias. Gracias, Ruth. Pues bien, ahí tal vez Janet o Evita que nos puedan permitir la respuesta, aunque yo ya la conozco, la verdad. Sí, bueno, es una pregunta súper frecuente, la verdad, y nos gustaría darles un tiempo, o sea, decirles si va a durar 1 mes o 2 meses, pero lamentablemente no hay un tiempo indicado. Por experiencia, mencionarles que, por ejemplo, la carrera de arquitectura, que ustedes saben que es una carrera de bastante tiempo, ha realizado su rediseño curricular por el mismo mecanismo de movimiento de la carrera, ha llegado a su culminación, pero les ha tomado un tiempo aproximadamente de casi 2 años. Y es un rediseño bastante complejo, porque sí ha tocado toda la estructura curricular. Ellos tenían una administración de gestión anual, la han vuelto una gestión de administración semestral, ¿no? Han incorporado nuevas modalidades, ¿no? Realmente el cambio ha sido bastante, han trabajado con competencias en la parte, digamos, micro de los procesos de enseñanza y aprendizaje. A diferencia de un ajuste curricular, esto, digamos, va a variar dependiendo qué tipo de ajustes quieren, ¿no? Por decirles, es simplemente un cambio de prerequisito que le va a dar una mejor secuencia en los contenidos. Eso no demora más que 1 mes, ¿no? Dependiendo cómo vaya trabajando, porque en realidad el trabajo arduo lo hace la carrera, ¿no? Nosotros solamente hacemos el asesoramiento, la revisión y, bueno, hacemos la emisión del informe
técnico o acuerdo técnico, que eso ya, digamos, pasaría a instancias mayores, pero es un tiempo aproximado de un mes, ¿no? Por eso siempre en las circulares que se envían en la oficina, les decimos que para proyectos de diseño, rediseño, tardamos más o menos un tiempo aproximadamente de una gestión, no estamos hablando de un año, y en ajustes parciales siempre pedimos que los proyectos los envíen con una gestión de anticipación, es decir, una gestión anterior a la que se quiere aplicar. ¿Por qué la demora? ¿Solamente por la gestión dentro de los programas? ¿O hay algún otro, no sé, requisito, Mira, depende prerequisito? mucho cómo llegue la propuesta. Y ahí nuevamente realzar, por ejemplo, nuestro rol, ¿no? O sea, generalmente cuando viene asesorado, planificado o de alguna forma dirigido por una persona que maneja un poco el tema curricular, de repente tienes proyectos mucho más avanzados, ¿no? Proyectos que no necesitan mucha revisión y que directamente pasan incluso a un informe técnico de aprobación. Pero hay otros casos de que llegan proyectos que, por ejemplo, no tienen fundamentación, es decir, el cambio lo trabajan sin fundamentar, ¿no? ¿Qué es lo que quieren cambiar? O a veces alteran cargas horarias, ¿no? Entonces ya hay una observación que eso se pasa mediante nota a la carrera que está proyectando el cambio. Y a veces los mismos elaboradores del proyecto, tardan en el reenvío de esa documentación, ¿no? Entonces, es de ida y vuelta. Lamentablemente sí, hay que reconocer, hay burocracia en el sentido de que tiene que llevar la carta, tiene que pasar con firmas, y eso hace que demoren 2, 3 días, 4 días, que tiene que volverse a aprobar, ¿no? Ese tipo de requisitos administrativos, esto es lo que hace tardar en el caso, digamos, de la revisión. Pero por otro lado, como te decía, tiene que ver mucho con el tipo de proyecto que llegue, ¿no? Por eso es que no hay un tiempo establecido. Sí, en realidad yo decía hace un momento que yo ya sabía cuánto, porque en realidad el reajuste curricular de nuestra carrera ha demorado casi 2 años. Y obviamente este antecedente me hace proyectar, digamos, en los futuros reajustes. Pero también tú tienes muchas razones. Ahí está la labor del licenciado en Ciencias de la Educación, la destreza y el manejo de la teoría y las fundamentaciones, sobre todo epistemológicas, que podrían en realidad ser un soporte para que esos procesos sean menos engorrosos o se demoren menos, ¿no es cierto? ¿O me estoy equivocando? Exactamente, ¿no? Ahí está prácticamente nuestro liderazgo, nuestra capacidad de poder presentar documentación de manera más sintética, pero más clara a la vez, ¿no? De poder ubicar perfectamente a qué tipo de cambios nos referimos, ¿no? Comentarles también que muchas de las carreras tienen oficinas educativas, ¿no? En estas oficinas educativas sería súper interesante que esté un licenciado en Ciencias de la Educación liderando estos procesos, o orientando estos procesos sobre todo, para que una vez que ya llegue a la dirección de planificación, los proyectos estén mejor orientados. Sí, a modo de comentario y chiste, no hagan propuestas en tiempo de pandemia, por favor, eso demora doblemente la implementación y tampoco en épocas en que hay tanto movimiento. El año pasado, mira, casualmente en noviembre, muchos de los procesos quedaron así porque nos fuimos un mes, ¿no? Y lamentablemente nos llegan propuestas en diciembre, revisamos, emitimos los acuerdos y la dinámica de esta situación emergente ha hecho que muchos de los acuerdos que ya estaban aprobados con Consejo Universitario, después de 5 meses recién se hayan implementado. Yo creo que pasa una vez cada 100 años, esperemos esto. Bien, hay algunas preguntas más. Estamos con el micrófono abierto para mirar estos roles dentro del trabajo del diseño y del seguimiento, de la evaluación curricular, que son importantes. Tomemos en cuenta que ahora la carrera tiene, y bueno, antes también, pero ahora con más énfasis, si quieren, toda una mención que hace referencia al diseño curricular y también a lo que es la didáctica y la pedagogía. Entonces, quiero ceder la palabra a quien guste para poder continuar este conversatorio. Todavía tenemos unos minutos, no quedan muchos, sí, pero para poder intercambiar también entre nosotros aquello que es más específico del ámbito formal y en este caso del currículum, que permite generar todos esos procesos formativos y ese estudio del hecho educativo que en realidad se planteó desde hace mucho como objeto de estudio dentro de las ciencias de la educación. Nuevamente abrirles el micrófono, invitarles a participar.
comentarios tal vez. Eliana, yo de nuevo, mil disculpas, se me cortó la comunicación y no sé un poco lo que se ha conversado. Por lo que he entendido de las respuestas de las dos colegas, básicamente el trabajo que se hace es de asesoramiento, pero también en la última respuesta han dicho que pues, deberíamos ser motivadores, organizadores. Ojalá haya un licenciado, dicen, en cada facultad. No sé si esa será la realidad universitaria, me imagino que no, un departamento educativo en cada facultad, por lo menos. Sin embargo, mantengo todavía la duda y quisiera que me la aclaren las dos colegas en el sentido, primero, ¿cómo se hace ese estudio? Ha mencionado la colega Vidaurre de que sí se hace un diagnóstico, en el diagnóstico se hace un estudio de mercado. Quisiera que me concretice más cómo se hace ese estudio. ¿Se hace un estudio de mercado serio? ¿Se hace en grupos focales? ¿Se averigua? ¿Se va a la realidad? ¿Se pregunta? ¿Se hace en grupos? No sé. Si eso realmente se hace fuera de la universidad y para que corra todo este trámite en la parte de diagnóstico de la factibilidad, se hace esto de verdad. O sea, que quisiera que me aclare. Y la segunda pregunta que tengo para ambas también, especialmente para Eva, me imagino, es si en este proceso de transformación, de cambios pequeños, cuando se hace el informe final aprobando o recomendando un cambio, fusión, cualquier cosa de materias, previamente para ese informe se hace una visita a la carrera, también se hace este informe final parte de entrevistas con los docentes, con los alumnos de la carrera, o simplemente, o ¿en qué se basan para hacer eso? Estas dos cositas que me quedan un poco todavía difusas. Muchas gracias. Bueno, para la primera pregunta, habíamos identificado que esta parte de la fundamentación trabaja, ¿no? Justamente con estudios de mercado, lo llamaba así, digamos, la normativa antigua. Ahora, en realidad no pedimos estudios de mercado porque sabemos que el estudio de mercado, primero, que demora bastante tiempo y tiene un alto costo, ¿no? Para una carrera. No nos olvidemos que somos una universidad pública, bajo igual, digamos, los recursos económicos también limitados, tipo de investigaciones. Sin embargo, lo que hemos ido trabajando es un análisis de necesidades, ¿no? Ese análisis de necesidades sí lo puede realizar el equipo de gestión, rescatando documentación, por ejemplo, de trabajos elaborados, de colegios de profesionales que están en el ejercicio ya, algunos centros de empleos que puedan existir dependiendo la disciplina, estudios sobre el ejercicio mismo de la profesión, algunas publicaciones sobre el desarrollo de las disciplinas que estén relacionadas sobre todo al ejercicio profesional, ¿no? Sobre todo, digamos, eso es lo que recomendamos. Como le decía, el estudio de mercado ya, en realidad, varios de los rediseños no lo tienen elaborado, ¿no? Por esta situación. Son un estudio un análisis de necesidades de la carrera. ¿Y le queda claro o alguna duda más? Sí, me queda claro. O sea, básicamente se hace un análisis de demandas, ¿no? Y concuerdo contigo en que es muy difícil que la universidad pública pueda costear todo un estudio de mercado previo a un rediseño. Sería lo óptimo, pero me queda claro, hay que saber cuál es la demanda societal y eso se lo averigua, no cuesta mucho, como tú dices, creo que esa es la metodología, colegios de mercados, para hacerlo sistemático puede ser que salga muy caro, pero hay métodos que pueden abaratar esos costos y pueden garantizar un estudio realmente de demandas de la sociedad hacia esa carrera, qué tipo de profesionales, inclusive para la elaboración del perfil. Simplemente la segunda parte, no quisiera que Eva de por ahí me conteste respecto a, para este final, ¿se hace una visita a cómo es un poco la metodología que hace? Gracias. Desde nuestra función del departamento, nosotros no podemos ser juez y parte, es decir, no podemos ir a hacer una entrevista y consultar. Te explico, tal vez un poco interesante tu pregunta, porque casi todos los procesos de ajuste parcial, por muy pequeños que sean, pasan por una comisión académica. Es decir, es la comisión académica dentro de cada carrera o dentro de cada programa que identifica la necesidad de hacer la modificación. Esa comisión académica hace una evaluación de la mayoría de los casos de todo el plano, a veces solamente de las materias que ellos han identificado que requieren alguna modificación. Va a consejo de carrera y consejo facultativo y ese es el marco normativo que permite iniciar el proceso. Entonces nosotros hacemos ya la revisión más documental porque es un poco complejo y esa es la parte que siempre nos ha costado más. Cuando nosotros participamos, algunos sectores dicen, sí, ellos han dicho que tiene que ser así, es rajatabla, ¿no? Entonces por eso nosotros tenemos un margen, es decir, no podríamos ser juez y parte. Participamos en todo el
proceso de asesoramiento con la comisión, con la carrera o programa, pero cuando ya hay un proyecto, nosotros previo o antes o al finalizar no se podría hacer una tutela. Lo que sí, y en muchos casos sucede, es que ya, esto complementando también tu pregunta, cuando ya se hace la implementación del ajuste, siempre hay cosas que mejorar. Y ahí sí ya participamos e identificamos junto con la comisión y decimos, mira, aquí en vez de tener más facilidades, hemos tenido más dificultades, requerimos hacer una modificación a tu ajuste. Y pasa varias veces, es decir, una cosa es en papel y otra cosa es en realidad. Cuando ya es la aplicación es distinta. Y ahí se ven realmente los pros, las contras, las ventajas y las cosas que aún quedasen pendientes, que obviamente si hubiese algo pendiente tendría que ponerse para una evaluación, un estudio de una comisión y ver qué mejoras planteamos a la problemática. Eso implica también todo un proceso de conciliación, o sea que también nosotros somos conciliadores. Estamos intentando también que estos procesos sean menos confrontacionales, tal vez dentro de cada una de estas carreras. Supongo que este rol del liderazgo juega un rol muy importante, pero el liderazgo también entendido como servicio, ¿no? Correcto, correcto. Bien, estamos a 17:56. Vamos a permitir una última pregunta para ir cerrando el evento del día de hoy. ¿Alguna pregunta más? ¿Un comentario tal vez? Tenemos aquí la presencia de algunos colegas. Está Marco Antonio Alcalá, Ruth Catalán, Rocío Subieta, nuestro maestro Jorge Chichagua, Jesús Rodríguez que ha participado y tenemos también varios estudiantes que nos acompañan el día de hoy. Queda abierto nuevamente la invitación para hacer uso de la palabra. Sí, la palabra, Elianita. Bueno, muy buenas tardes. De principio agradecer a Janet y a Evita por participar de estos procesos formativos que la carrera a la cabeza de Eliana están pues desarrollándose, ¿no? Y promoviéndose, y creo que eso es muy importante, particularmente en la formación de los estudiantes, como también para poder seguir pensando y reflexionando esto del currículo. Bueno, a nosotros como carrera nos ha tocado vivir en carne propia el tema del reajuste. En principio, el 2013 el rediseño, y como decía algún rato, creo que me dijo Jane o Eva también, definitivamente es un trabajo muy arduo en lo técnico. Bueno, hemos estado nosotros a la cabeza de este proceso y pareciera nomás que implica mucha investigación, mucha dedicación. Algún rato me decían que parece más que una tesis. Hacer este proceso es bastante arduo y pesado a veces, ¿no? Bueno, yo lo que sí podría decir y comentar es que evidentemente, y no depende de ellas, la universidad es muy burocrática, muy pesada. Hay muchos procesos que debieran ser mucho más ágiles. Y bueno, eso es un poco, digamos, desde la experiencia. Y bueno, yo creo que la carrera sí tiene que estar contenta. Yo agradecer nuevamente particularmente de principio a Janet y este último aparte a Evita, que nos han ayudado bastante para que este proceso sea una realidad en la carrera. Y además son ellas las personas que pueden dar fe de que ha sido un proceso muy complejo. Muchas veces en la carrera, tristemente, y eso como también como reflexión, piensan que es cambiar una materia por otra como si nada. Hay de colegas que dicen ser bastante críticos, pensantes, piensan que es una cosa, pero eso se cambia de la noche a la mañana. ¿Por qué no lo cambian eso aquí, allá, allá, cuando son cosas bien complejas? Una coma implica modificar todo, un montón de tablas, es bien complejo. Particularmente aquellos que hemos estado en el zapato de poder hacer estas transformaciones. Y creo que lo otro, y ahí va un poco la pregunta y la reflexión también, de que estos procesos tienen que ser, creo, de consenso y de acuerdo pleno. Y en este caso hay la participación del cogobierno en lo político y un poco esta es la característica de la universidad pública. Y la pregunta va en ese sentido, ¿no? Si ellas, si bien hacen el trabajo técnico y hacen el asesoramiento, si ha habido, digamos, una experiencia o experiencias en las que el componente político ha hecho que de repente muchas veces fracasen estos procesos después de 2, 3 años de arduo trabajo y esto ha sido un factor determinante para que estos procesos no terminen bien. Solamente para comparar, algún rato Adalino me decía, pues yo he hecho 2 o 3 veces transformación de la EIB, sin desmerecer la complejidad de un proceso como es la EIB, pero yo le decía a Adalino, una cosa es hacer rediseño a dibujo libre y otra cosa es con cogobierno, ¿no? Donde hay correlaciones de fuerza, intereses políticos, partidarios, están los procesos politizados y esto complejiza aún mucho más todavía y la
la dinámica de diálogo, de concertación y todo aquello. Y estas estrategias también de poder son un tanto determinantes para lograr, aunque pueden generar ciertos odios, digamos, en estos procesos de transformación curricular. Sí, de manera muy precisa, si han participado de experiencias donde de repente ha caído o ha ayudado muchísimo lo político para que salgan estos procesos de transformación, de ajuste curricular. Solamente eso. Muchas gracias. Bueno, a cuenta anecdótica, no voy a decir la carrera, pero es decir, es bien complejo, es lo que dice Marco. Para el tema de conciliación se requiere mucho de ambas partes del cogobierno, tanto docentes y estudiantes. Una carrera X inició todo un proceso y hizo un trabajo formidable, extraordinario, con asesores extranjeros que hicieron un proyecto hermosísimo por todo lado, ya súper fundamentado, con toda la fundamentación de estructura curricular, pero como no conciliaron, es decir, lo hicieron externamente, cuando quisieron hacer la implementación, tanto docentes y estudiantes frenaron, porque dijeron que los asesores no habían conciliado con las partes, y por muy lindo que fue el proyecto, por muy hermoso, por muy novedoso, innovador que tenía esa propuesta, se frenó, no corrió. Entonces ahí hemos aprendido también en el tiempo, la experiencia, que realmente el tema de la conciliación y el tema de hacer nosotros decimos la difusión del proyecto es importantísimo, porque cuando hay información para todos los estamentos, hay la garantía de que uno, ante el temor del cambio, porque esto también se liga con esa idea de que, uy, si estoy cambiando es porque es peligroso, tanto para docentes y estudiantes, porque los estudiantes también frenan procesos, por si acaso, no son solo los docentes, en algunas unidades también pasa eso, pero cuando hay un buen proceso de difusión, socialización de la propuesta, no hay quien objete, porque cuando hay información, entonces hay unidades que han podido hacer, pese a las adversidades que se tenían en el ámbito tal vez del cogobierno, han ejecutado con un buen proceso de difusión y socialización. Pero la percepción de Marco es totalmente cierta, es muy complejo el ámbito político para una propuesta de innovación curricular. Bien, estamos ya a 18:03 minutos y creo que podemos ir cerrando este evento si no hay más participaciones. Voy a dar la yapita del curso, de este conversatorio en realidad, para ver si alguien más se animara a hacer algún comentario, unos breves minutos. Podríamos tener 2 minutitos para esta última intervención y luego ir cerrando este espacio. Si no hay nadie, voy a agradecer a Eva y a Evita y a Janet por este espacio de intercambio, de presentarnos la labor que ellas realizan en el cotidiano, porque esto implica también que nuestros estudiantes puedan tener toda esa mirada de lo que implica el currículum, porque a veces lo vemos muy abstracto, vemos de la parte de teorización, vemos también la parte, podría ser epistemológica, fundamentación, filosófica, pero poner estos elementos ya en un documento que permita la presentación de estas ideas ya en un curso, eso es, creo, lo más complicado. Quiero agradecer realmente desde el corazón a Evita y a Janet, y pedirle por favor a nuestro coordinador del Departamento Técnico Pedagógico que cierre este evento, pues estamos trabajando juntos para que todos podamos aprovechar de este momento y también de lo que nos va a brindar este nuevo reajuste que si bien ha costado mucho, valió la pena cada minuto para su implementación. Ahora el inicio de la implementación nos presenta otros nuevos desafíos y creo que ahí todos tendremos que poner el hombro para poder hacer de esta transformación realidad. Marco, no sé si tal vez Alex o Franz puedan hacer también algún comentario para ir de verdad ahora sí cerrando este espacio. Muchas gracias a todos y a todas. Sí, muy puntual, Elianita, pues reiterar mis agradecimientos a Janet y a Evita por todo el apoyo en lo que hemos pasado en la carrera, en este proceso de ajuste o de ajuste curricular. También comprometerles a aprovechar la oportunidad. La carrera tiene el compromiso entre docentes y estudiantes, aunque a muchos como a Mario de la UTI no le gusta la idea, me decía, no puede ser que estén cambiando para que ya dentro de 2 o 3 años nuevamente estén queriendo cambiar, deberían estar unos 10 años en lo mismo. La carrera tiene comprometido un proceso de rediseño, es un compromiso de docentes y estudiantes, y creo que, bueno, la idea es repensar justamente la carrera y nuevamente, ¿no?, pedirles el apoyo, son de la carrera Janet y Evita, con esta idea de que la carrera pueda responder a lo que decía Jesús, ¿no?,
a las demandas, necesidades concretas y reales, y que cada vez la carrera sea mucho más contextualizada, mucho más crítica, mucho más pensada, y además sean estos escenarios o estos pretextos de transformación curricular también que dé lugar a poder, a estos espacios de reflexión, de análisis, que implica definitivamente cambio en la persona, cambio también en nuestras competencias profesionales o en nuestras habilidades y todo aquello. Nuevamente reitero mis agradecimientos y bueno, que espero que Eliana pues sigamos con estas actividades de revisión, de análisis, y esperemos que no sea la última vez y bueno, muchas gracias. Que sea hasta en otra oportunidad. Gracias. En realidad, las agradecidas somos nosotros. Gracias, Elianita, por la invitación y es muy bonito ver, ¿no?, todo el rol que tenemos ahorita, poder ver los desempeños que se están realizando como licenciados en Ciencias de la Educación y siempre pues el compromiso ante todo con la carrera, ¿no? Y mil gracias a todos los que han participado y despido con un abrazo virtual. Bien, realmente muchas gracias, Janet, Ruth, Evita, Jorge y Shishawa. Gracias, maestro, por siempre acompañarnos. Selvi, Jesús, Alex, Daniela, Rocío, Tatiana, Marco Antonio, Marisabel, Lucelia, Domi, Sofía, muchas gracias por estar presente en este espacio y contribuir también a que estos conversatorios se lleven a cabo. Su presencia es muy importante, aunque a veces solamente estamos con el oído y tal vez con la atención. Eso es lo más importante de estos espacios. Muchas gracias por su participación. Hasta pronto.